Bien, entonces, la diabetes del tipo 2, cualquiera que sea la causa, hay suficiente producción de insulina o se produce insulina para evitar la degradación de las grasas. O sea, la insulina que se va a generar, de alguna manera, va a ayudar a la producción para evitar que se degraden las grasas. Cosa contrario, que en la diabetes del tipo 1 no se podía evitar la degradación de las grasas, por lo tanto, este aumento de degradación de grasa era lo que generaba ¿sí? Cuerpos cetónicos. En cambio, en la diabetes de tipo 2, por existir suficientemente producción de insulina, esto no va a ocurrir, por lo tanto, este tipo de diabetes se caracteriza por ser la forma no cetósica de la diabetes, o sea, no va a producir cuerpos cetónicos. Un factor importante en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 es la resistencia celular a los efectos de la insulina. Es decir, lo que ocurre es que esta resistencia está incrementada, o sea, de alguna manera, como dijimos, va a reforzar, se va a tratar que el páncreas ¿sí? genere insulina. ¿Por qué? Porque la demanda va a exceder, pero ¿qué pasa? Lo que ofrece ¿sí? es muy poco, por lo tanto, esto es lo que va a generar de alguna manera el diabético de tipo 2, que hayan hiperglucemia. Esta resistencia se va a incrementar aún más ¿sí? en aquellos pacientes que son o por la obesidad o que son obesos, por la obesidad, por la inactividad, ¿sí? por enfermedades ¿sí? que tengan adyacentes, otros tipos de enfermedades que tenga el paciente, por medicamentos y por la edad avanzada. O sea que hay ciertos factores de riesgo que hace que esta insulina, ¿sí? esta resistencia celular, aún se incremente aún más. Por eso vamos a encontrar que estos tipos de pacientes de tipo 2 ¿sí? son generalmente obesos. Esta obesidad, quería ver acá, la insulina tiene una capacidad reducida para influir en el metabolismo. Por lo tanto, esto va a influir en el metabolismo, la obesidad y en la producción de glucosa hepática. ¿sí? Por lo tanto, también va a influir mucho más en la glucosa de los músculos esqueléticos, en la mucosa del tejido adiposo. Lo que va a mejorar a que no tenga cuadros de hiperglucemia es que el paciente diabético tipo 2 trate de perder peso, trate de tener actividad física, ¿sí? que eso de alguna manera puede mejorar el cuadro y de alguna manera esta pérdida de peso y esta actividad física hace que el mecanismo responsable de la unión de la insulina a su receptor ¿sí? se pueda mejorar. Por eso siempre se le va a aconsejar que estos tipos de pacientes traten de perder peso, traten de hacer una actividad física para mejorar estos cuadros glucémicos. Por lo tanto, sí o sí, estos dos tipos de diabetes se diferencian muy bien en los cuales ya sea a su población afectada, ya sea a la aparición de cetosis o no genera cetosis, como así también a la característica de los pacientes. ¿sí? Dijimos que los de tipo 1 son adelgazados, muy flacos, y en cambio los de tipo 2 son gordos, obesos y con aumento de peso. Bien, ¿cómo se diagnostica o de qué manera uno puede diagnosticar que estos pacientes están cursando o tienen una alteración metabólica, en lo cual ya ¿sí? se lo considera dentro de un paciente que presenta una diabetes mellitus? Bueno, existen tres pruebas para diagnosticar la diabetes mellitus. Una es la glucemia plasmática, otra es la glucemia plasmática en ayunas y la otra es la glucemia plasmática a las 2 horas. Generalmente se tratan de hacer estos tres tipos de pruebas para confirmar y diagnosticar que este paciente es diabético. La glucemia plasmática es la concentración casual de la glucemia plasmática. ¿sí? Generalmente el paciente va o hace una consulta, se le hace un control de glucemia de rutina, ¿sí? aparte a veces, y este paciente tiene unos valores mayores a 200 miligramos por decilitro.
¿sí? Entonces, una glucemia casual, ¿sí? En la cual que genera este aumento de la glucosa en sangre, la van a poner en estudio, ¿sí? Como para ver si realmente fue o algo casual, que porque haya alguna ingesta de algún alimento que haya generado este aumento de glucosa, pero lo que sí llama la atención es que cuando hay un aumento de la glucosa, el organismo comienza a compensar de alguna manera y comienza a generar insulina. Por lo tanto, si este paciente tiene una glucemia mayor a 200 miligramos por decilitro, hay que comenzar a estudiarlo para descartar o confirmar que tenga diabetes. Si acá me preguntan si la diabetes puede darse como consecuencia de un estrés. Pero vamos a ver que existen muchos factores, pero sí hablan de que el estrés puede ser generadores de diabetes, ¿sí? Produce grandes cambios. Sí, también acá me preguntan que los ayunos prolongados también generan resistencia, ¿sí? Esas dietas de ayuno que hacen para adelgazar pueden generar a veces trastornos en el funcionamiento normal, ¿sí? Del páncreas. Pero sí, los ayunos prolongados es uno de los factores que puede generar, a repetición, generar esta resistencia a la insulina. Bien, entonces, en una primera instancia se hace una glucemia plasmática, que es una glucemia donde se encuentra una concentración casual de elevado. Se lo va a mandar a hacer una glucosa plasmática en ayuna, en la cual la glucosa en ayuna, si se encuentra una glucosa mayor a 126 miligramos por decilitro, ya es, de alguna manera me está dando, ¿sí? una certeza de que este paciente puede estar teniendo o es diabético. El ayuno es una ausencia de ingesta calórica durante 8 horas. Por lo tanto, un paciente que está en ayuno durante 8 horas no podría tener, ¿sí? una glucosa mayor a 126 miligramos por decilitro. Y después, lo que se hace también es la glucemia plasmática a 2 horas, que es la famosa tolerancia oral a la glucosa. Lo que trata es una glucemia plasmática a las 2 horas que tengan mayor de 200 miligramos por decilitro, ¿sí? También es sospecha, de alguna manera, que nos va a confirmar que este paciente está teniendo un trastorno en la generación de insulina, en lo cual que puede ser consecuencia de que este paciente sea diabético. Por lo tanto, ¿por qué a las 2 horas de darle tolerancia a la prueba de la tolerancia a la glucosa? Porque ese tiempo, desde que se le administró la glucosa, es el tiempo que tiene la insulina de volver a los valores normales de la concentración de glucosa. Entonces, si a las 2 horas mantienen hay una glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro, nos está diciendo de que no hay un buen funcionamiento, ¿sí? O no, las células betas no están generando la suficiente insulina que se requiere para compensar. Vamos a ver a lo siguiente. Bien, ¿cómo se manifiesta? ¿De qué manera comienzan a manifestarse las características que nos va a dar que este paciente está cursando un cuadro, ¿sí? de diabetes o de hiperglucemia? Generalmente tiene un inicio lento y no es consciente. O sea, aquellos pacientes en algún principio no van a tener conciencia de que presentan diabetes, de la enfermedad, hasta que se dan cuenta de que ante una situación, ante una consulta por algún tipo de un cuadro agudo que aparece, suelen aparecer glucemia, hiperglucemia, que no son tan graves como el tipo 1, por lo tanto, ahí el paciente comienzan a estudiarlo de alguna manera para descartar, ¿sí? O confirmar que el paciente es diabético. Los síntomas, ¿sí? Por lo tanto, la hiperglucemia va a ser una de las manifestaciones que pueden caracterizar o pueden de alguna manera comenzar a estudiar al paciente para confirmar o descartar diabetes. Pero los síntomas tan similares que aparecen es la poliuria y la polidipsia, ¿sí? Ese aumento del volumen del ritmo diurético en la cual el paciente va a generarlo, por lo que dijimos, porque hay una hiperosmolaridad en la cual va a generar extracción o que
que sacar agua del espacio intracelular al extracelular va a aumentar el volumen sanguíneo y eso va a generar también un aumento del volumen vascular renal, que va a generar más aún producción de orina, pero a eso también que la hiperglucemia, ¿sí?, es un diurético osmótico, por lo tanto eso va a generar, ¿sí?, que orine, aumente el ritmo diurético. Pero así también va a generar que tome mucho más líquido. ¿Por qué? Porque esta extracción, esta sacada de agua del interior de la célula hacia afuera, también no se puede compensar y hace que se active el centro de la sed, ¿sí?, y se genere esta necesidad de querer ingerir mucho más líquido. Bien, después, bueno, la polifagia no suele observarse a menudo, pero bueno, estos pacientes van a generar polifagia, y también lo que va a presentar en la hiperglucemia es visión borrosa, fatiga, parestesia, ¿sí? Y otra de las cosas que va a generar son infecciones cutáneas, ¿sí? Estas también son manifestaciones que pueden dar indicio a que el paciente sí esté cursando una diabetes. ¿Por qué la polifagia no suele observarse a menudo? Porque dijimos que se va a dar en los diabéticos tipo 1, pero no en los diabéticos de tipo 2. Por lo tanto, también en los de tipo 2 no va a haber pérdida de peso, ¿sí? Por lo tanto, por eso no es muy característico, ¿sí?, pero que es parte de las manifestaciones. Bien, otras pruebas diagnósticas, una vez que comienzan a estudiarlo, ¿sí?, se le van a pedir también más pruebas diagnósticas, como es la glucemia plasmática en ayuna, ¿sí?, que en algún principio se lo estaban pidiendo. Estas también son pruebas que van a confirmar que está cursando, ¿sí?, o confirmar que este paciente está cursando una diabetes mellitus. Bueno, ya dijimos, la glucemia plasmática en ayuna se recomienda sobre todo si el paciente presenta síntomas de hiperglucemia o de hipoglucemia, ¿sí? El rango que se va a tomar es de 70 a 110, hay autores que modifican, pero este es más o menos el rango que se va a tener en cuenta, que son dentro de los valores normales. Por lo tanto, una glucemia plasmática por encima de 110, hay que seguir estudiándolo para detectar, ¿sí?, o confirmar diabetes. Otra de las pruebas diagnósticas es la hemoglobina glucosilada, o la pueden encontrar como glicosilada, que es una prueba que va a determinar la media de los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? La media, o sea, con un porcentaje de la glucosa en sangre durante aproximadamente los últimos 2 o 3 meses, ¿sí? Esto lo que va a generar de alguna manera es como que tiene todo un historial que cuántos fueron los valores de glucosa en los últimos 2 a 3 meses. ¿Por qué esta hemoglobina glicosilada o glucosilada determina esos valores o esa media de los niveles de glucosa? Cuando la glucemia está elevada, la glucosa se va a unir a la molécula de hemoglobina y se mantiene unida durante toda la vida de la hemoglobina. Y como la hemoglobina tiene una vida media de 120 días, por eso esta glucosa que está unida, ¿sí?, agarrada a la hemoglobina, queda registrado este valor, este aumento de la glucosa en sangre, en lo cual va a generar en los estudios de que la hemoglobina, ¿sí?, se encuentra, ¿sí?, acompañada por glucosa. Por eso determina de alguna manera esta prueba entre 2 a 3 meses de los valores de glucemias. O sea que con este estudio, con esta prueba, el diabético no puede mentir en su registro de que estuvo bien, porque donde le pide esta prueba, el médico tiene todo un historial de los últimos 2 a 3 meses. Otro estudio a veces de prueba que para profundizar aún más cómo se encuentra, en qué estado también se encuentra el paciente, es pedir los niveles urinarios de glucosa y cetonas, ¿sí? Esto es una muestra de orina, en la cual van a encontrar en esa orina glucosa. Entonces, lo que va a indicar también que ha generado o ha tenido hiperglucemia, ¿sí? Acuérdense que la hiperglucemia hace de que se sature, no puede reabsorber
el riñón la glucosa y por lo tanto la comienza a eliminar. Por lo tanto va a encontrar glucosa en orina. Cuando los niveles de glucemia es superior a 180, la glucosa entonces no puede absorberse y se pierde en la orina. La cetonuria, ¿sí?, la presencia de cuerpos cetónicos, se produce por la degradación de las grasas. Por lo tanto, también esos cuerpos cetónicos son eliminados a través de la orina y vamos a encontrar en la orina presencia de cuerpos cetónicos. También se va a pedir como otra prueba diagnóstica la determinación urinaria de proteína. La albuminuria, o sea, la presencia de albúmina dentro de la determinación urinaria de proteínas, es lo que se va a querer ver cómo se encuentra esa albúmina. La albúmina es una proteína. Por lo tanto, se va a determinar la eliminación de creatinina en la orina 24 horas. Por lo tanto, si encontramos albuminuria y albúmina en orina, de alguna manera estamos detectando que comienza a haber o hay una alteración de la función renal. Por lo tanto, se puede detectar a través de una determinación urinaria de proteína, detectar si existen ya nefropatía precoz, si ya existe alguna alteración patológica a nivel renal desencadenada por las hiperglucemias. Bien, ¿qué tratamiento va a recibir los pacientes diabéticos con diabetes mellitus? Bueno, va a depender el tratamiento del tipo de diabetes, ¿sí? Si un paciente tipo diabético tipo 1 va a recibir como tratamiento farmacológico la insulina, ¿sí? Estos pacientes es los que ustedes comúnmente lo conocían, o la clasificación anterior se hablaba de insulino dependiente, ¿sí? Bueno, son los de tipo 1, o sea, el paciente diagnosticado y confirmado con diabetes de tipo 1 va a recibir como tratamiento farmacológico insulina. En cambio, los diabéticos de tipo 2 suelen controlar el nivel de glucosa con medicamentos o con hiperglucemiantes orales, pero pueden llegar a necesitar, si su control es inadecuado, insulina. En cambio, los de diabético tipo 1 no pueden, ¿sí?, administrarse en su tratamiento hipoglucemiantes orales porque no van a responder. Acuérdense que vamos a ver ahora que los hipoglucemiantes orales van a tener otra función. En cambio, en los de tipo 1 no hay insulina, hay un déficit absoluto de insulina. Por lo tanto, lo que se requiere es administrar insulina exógena, porque no la tiene presente. En cambio, los de tipo 2 hay generación de insulina. Vamos a ver ahora, después, qué hacen estos hipoglucemiantes orales, que no sería como que lo reemplaza la insulina, tiene otra función. Entonces, teniendo claro que si es un diabético de tipo 1, va a recibir insulina, y si es diabético de tipo 2, generalmente reciben hipoglucemiantes orales, pero también este paciente puede necesitar en algún momento para una corrección, ¿sí?, insulina. Bien, vamos a hablar un poquito qué es la insulina. La insulina, hay que tener en cuenta que no es una cura para el diabético, ¿sí? A veces dicen, bueno, listo, estoy en insulina, ya está curado el diabético. Sino lo que hace la insulina es un medio para controlar la hiperglucemia. Como el organismo no la puede generar, lo que hace es administrarle a estos pacientes insulina exógena para controlar la glucemia. Las insulinas, vamos a tener disponibilidad de insulinas preparadas de acción rápida, de acción corta, de acción intermedia y de acción prolongada, ¿sí? Vamos a ver que vamos a tener diferentes tipos de insulina en los cuales se van a diferenciar estas insulinas de acuerdo a la acción, ¿sí?, al momento que comienza a hacer el efecto la insulina. En eso vamos a encontrar, vamos a ver dos de los del listado, vamos a ver la de acción rápida o la de acción ultracorta, ¿sí?, y la insulina regular, que hay diferencia. La insulina Lispro, es la insulina que se va a clasificar dentro de la insulina de acción rápida, o también van a encontrar como que acción ultracorta. ¿Qué es lo que caracteriza a este tipo de insulina, Lispro? Tiene un inicio de acción rápida, ¿sí? Menos de 15 minutos, ¿sí?, comienza a hacer efecto este tipo de insulina, la Lispro. Tiene un pico precoz. Acuérdense que uno, para poder evaluar la insulina, tiene que tener en cuenta esto: el inicio, el pico y la duración. Entonces, la Lispro
como tiene una acción rápida o una acción ultra corta, va a comenzar la acción, el inicio, menos de 15 minutos. Y va a tener un pico, ¿sí? Un pico más precoz en la reducción de la glucemia. O sea que a los 30, a los 60 minutos va a tener el pico de efecto. Pero tiene una duración corta. Su actividad, ¿sí?, es de 3, ¿sí?, más o menos hasta 3 horas, ¿sí?, de 2 a 3 horas. Por lo tanto, este tipo de insulina, ¿sí?, se va a poder utilizar, pero hay que tener esa atención que tiene. Muy rápido hace el efecto, hace un pico muy precoz, pero como así también hace un pico precoz, la duración es corta. Insulina regular. La insulina regular es la que más vamos a ver nosotros en la práctica, es la insulina cristalina, y se clasifica como de acción corta, ¿sí? No es ultra corta, ¿sí?, o ultra rápida, pero esta es de acción corta. Tiene un aspecto claro y es la única insulina de todas las del resto de la insulina que se puede administrar por vía intravenosa. Vamos a ver un poquito la acción de cada una de estas. Y tenemos la acción prolongada. Como así tenemos la de acción ultra corta, tenemos insulina de acción prolongada, que es la que conocemos como glargina, y una de las más conocidas, la Lantus, las lapiceras que dice trae Lantus. Bueno, cuando usted ve una Lantus, es una insulina glargina que es de acción prolongada y que dura 24 horas. Su duración es de 24 horas. Se administra solamente por vía subcutánea, una vez al día, por general antes de acostarse, y tiene un efecto constante. Lo que diferencia la glargina de la regular y de la ultra rápida es que no tiene pico de acción. Acuérdense, vamos a ver ahora que todas las otras tienen pico de acción. Tienen un inicio, un pico, ¿sí?, y una duración. Bueno, la glargina no tiene un pico de acción. Y otra de las características que tiene es que no se puede mezclar con otras insulinas, ¿sí?, porque tiene un pH totalmente diferente. Por lo tanto, esta insulina no se puede mezclar con otras, ¿sí? Vamos a ver después que la NPH y la regular se pueden mezclar. Bueno, la glargina se utiliza exclusivamente y no se puede hacer mezcla con otras insulinas. Bien, y acá les mostraba el cuadrito donde aparece en los preparadores de la insulina cuál es su inicio, cuáles son los picos y cuándo es la duración. Esto también nos ayuda a ver a aquellos pacientes que por qué reciben colaciones. Todo se debe a cuál es el efecto que hace o el momento que hace el pico, que el paciente no puede estar en ayuna porque puede generar en el paciente una hipoglucemia. Bien, dentro de la acción rápida, como vemos en el cuadro, dentro de la acción rápida son aquellas, acá habla de 0,25, es decir, un cuarto de hora, ¿sí?, más o menos a los 15 minutos están haciendo efecto, algunas menos. Acuérdense que la Lispro hace un efecto antes de los 15 minutos, pero para estandarizar, el cuarto de hora comienzan a hacer el efecto. Esta es una acción rápida. Tenemos el Lispro, asparto, ¿sí?, y glulicina, que son los nombres, ¿sí?, que se conocen de estas insulinas de acción rápida. Lo que tiene el pico que va a ser la Lispro, va a ser un pico, ¿sí?, entre la hora y hora y media, y tiene una duración de 3 a 4 horas. ¿Sí? Acuérdense que se administra a los 15 minutos, comienza a hacer efecto, pero el pico mayor va a ser a la hora, hora y media, ¿sí? Y va a durar el efecto de la Lispro entre 3 y 4 horas. ¿Sí? Por lo tanto, estos pacientes van a ser necesarios, ¿sí?, que no hagan ayuno o que no suspendan alguna de sus comidas, ¿sí?, porque si no van a generar en estos pacientes hipoglucemia. Bueno, y acá tenemos las otras, las parto también tienen un inicio a los 15 minutos, pero va a ser el pico a los 40 o a los 50 minutos, ¿sí? Como que todavía el pico lo hace mucho antes que la Lispro, pero la duración es la misma. Y la glulicina también a los 15 minutos comienza a hacer efecto y tiene el mismo pico, lo va a hacer como la Lispro.
y la duración es de 3 a 5 horas. ¿Sí? Acá tanto la asparta como la glulicina tienen un tiempo mayor de duración que la lispro. Después tenemos la de acción corta, ¿sí? Que es la regular, ¿sí? Es la famosa insulina regular que nosotros vamos a ver en las prácticas, que es totalmente cristalina. Y esta tiene inicio a la media hora, ¿sí? O a la hora. ¿Sí? Entonces, cuando uno le va a controlar la glucemia y tiene que hacerle una corrección, ¿sí? Entre la media hora y entre los 30 minutos y los 60 minutos tendrían que volver a hacerle un nuevo control para ver si bajó o no esa glucosa. Antes no, ¿por qué? Porque todavía no comenzó el inicio de acción de la insulina, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta también, porque si sabemos que le están administrando una lispro, ¿sí? A los 15 minutos, 20 minutos, yo puedo hacer un control para ver si está comenzando a bajar esa glucosa. Bien, y la regular lo que va a hacer a las 2 o 3 horas de administrar la insulina regular, hace el pico máximo y ahí comienza a descender y va a durar su efecto, ¿sí? De 4 a 6 horas. Bien, por eso hay que tener en cuenta que estos pacientes a veces reciben insulina regular para su corrección y aparte están recibiendo insulina NPH. Bien, lo que puede pasar a veces, acá me preguntan que si puede explicar por qué puede generar una hipoglucemia. A veces estos pacientes tienen obviamente los pacientes de estos van a recibir, algunos tienen lispro, ¿sí? Para corregirse con lispro, y el paciente no come o se saltea alguna de las comidas. Entonces, como todavía va a tener el efecto de la glucosa, de la insulina, entonces puede llegar a bajar la insulina, pero ¿qué pasa? Como durante el día puede comer, lo que va a hacer la insulina, que se mantiene permanentemente, la de acción prolongada, por ejemplo, trata de mantener los valores normales de la insulina. Lo que pasa es que cuando el paciente va a alimentarse, va a aumentar esa insulina. Pero como hay insulina todavía dentro del torrente sanguíneo, esa insulina lo que va a hacer es llevar toda esa glucosa y meterla dentro de la célula. Puede pasar que el paciente desayune y después vaya con la segunda comida, con la merienda, y se hizo insulina, bueno, en un momento no va a tener generación de glucosa, pero la insulina va a seguir haciendo el efecto, y lo que va a provocar el efecto contrario. O sea, como la insulina es disminuir la glucosa, va a seguir bajando la glucosa, aunque se encuentre en valores normales. Es decir, la insulina que va a haber circulante por los vasos sanguíneos, esta insulina exógena, va a ser el efecto hasta que dure. Entonces, si se puso a la mañana y una insulina regular que dura 6 horas, desayunó y después no come hasta la noche, esa insulina va a seguir bajando la glucosa y el paciente, al no tener aumentada la glucosa, va a seguir bajando la glucosa normal y el paciente va a tener hipoglucemias. Que pueden pasar, estos pacientes hay que tener cuidado porque a veces el paciente puede manifestarse con características similares como si fuera una hiperglucemia, y uno cuando le toma la glucemia, tiene la glucemia por debajo de lo normal. Bien, entonces dijimos, la de acción corta, la regular, es la transparente, es la única que se hace, que se puede administrar también por vía intramuscular y por vía endovenosa. Inicia a la media hora, ¿sí? Entre la media hora y una hora, hace el pico a las 2-3 horas y dura de 4 a 6 horas, dura el efecto de la insulina. Después tenemos la acción intermedia, que es la NPH, ¿sí? La NPH también nosotros vamos a ver, las dos que vamos a ver mucho más en las prácticas es la regular y la NPH, y a veces más personalizada la lispro en los pacientes que tienen lispro y lantus. Bien, entonces la de acción intermedia
va a ser, uno le coloca, generalmente la NPH, el paciente lo tiene regular, dice tantas unidades a la mañana y tantas unidades al mediodía y tantas unidades a la noche, ¿sí? Bueno, esas unidades hace que mantenga el rango, ¿sí?, permanente de insulina sanguínea para mantener los valores normales, ¿sí? Esta NPH, como es de acción intermedia, va a iniciar, recién va a hacer efecto, va a comenzar el efecto a las 2 horas de administrar la insulina. Por lo tanto, por eso estos pacientes a veces antes del desayuno se hacen la NPH, ¿sí? Y esto hace que recién a las 2 horas de administrar comience a hacer el efecto. ¿Cuándo va a ser el pico máximo? ¿Sí? A las 6 u 8 horas. Por eso es importante que los pacientes que están hospitalizados, que le hacen insulina con la cena, antes de la cena le hacen la insulina, la NPH, hay que tener en cuenta que a la hora que se le haga al paciente, a la noche, a las 6 u 8 horas, va a ser un pico de acción la insulina NPH. Por lo tanto, es importante que el paciente durante la noche tenga una colación, coma algo. ¿Por qué? Porque cuando haga el pico de acción de la NPH, tenga algo de glucosa para que el paciente no lo agarre dormido y haga una hipoglucemia cuando esté durmiendo, ¿sí? Por lo tanto, es importante, y aunque sea despertar al paciente, para que a la madrugada se coma un queso, una galletita con queso, algo que le genere glucosa para que cuando haga el pico el paciente no tenga una hipoglucemia. Y la duración que tiene esta insulina, la NPH, es de 12 a 16 horas, ¿sí? Por eso a veces vemos que el paciente se le hace a la mañana y a la noche, ¿sí? A veces el paciente que tiene más o menos controlados los valores de glucemia, hace que mantenga permanentemente el paciente tenga concentración de NPH en lo que lo mantiene, ¿sí?, glucosa dentro de los valores normales, en los cuales va a tener diferentes picos, porque si se hace cada 12 horas, ¿sí?, va a tener los picos, ¿sí?, a las 6 u 8 horas de cada una de esta administración. Y después tenemos la de acción prolongada, que es la Lantus. Acuérdense que esa dura 24 horas, en la cual a veces más de 24 horas, hace inicio su efecto a las 2 horas, pero acuerda que no tiene pico. La mayoría de las bibliografías dice que que el pico como tiene una acción permanente de 24 horas, no hay un pico de acción, ¿sí? Acá habla a las 16 o 20 horas, pero no está muy bien definido, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta esto, que la única insulina, la Lantus de acción prolongada, que no hace pico, no hace el pico de acción. Bien, esto es un poquito para que ustedes puedan entender cuáles son cómo actúan las insulinas de acuerdo a sus preparados, ¿sí? De acción rápida, corta, intermedia o prolongada, ¿sí? No es necesario que uno tenga que saber de memoria todo esto, pero saber que tanto una de acción rápida, cuando tengo que tener en cuenta yo para hacerle un control nuevamente de glucosa, y cómo tengo que tener en cuenta como enfermero cuando hace el pico, ¿sí? Por eso nos ayuda a poder entender un poco más las acciones de las insulinas. Bien, ahora vamos a los hipoglucemiantes orales. Los hipoglucemiantes, existen diferentes clasificaciones en la cual todos tienen casi las mismas acciones, pero tienen algunos cambios, lo que hacen a veces potentar algunas acciones que otros no lo tienen. Bueno, una de las clasificaciones de los hipoglucemiantes orales son las sulfonilurias. Las sulfonilurias es una serie de fármacos hipoglucemiantes que se encuentran dentro de esta clasificación. Se utiliza para los diabéticos tipo 2, leve, ¿sí? Leve, paciente de diabético tipo 2 leve, o sea que tengan unas glucemias
bastante controlable. Obviamente, el de tipo 2 no tiene que ser un paciente que genere cetosis, y otra de las características que tiene que tener el paciente para tener tratamiento con sulfonilurias es que no tiene que tener sobrepeso, ¿sí? No tiene que tener sobrepeso porque de alguna manera al tener sobrepeso no se inhibe la acción de este medicamento. Se le va agregando a estos pacientes de tipo 2 leve este tipo de hipoglucemiante. ¿Por qué? Porque con la dieta no pueden controlar la glucemia, pero no es necesario como no requiere insulina, no hay necesidad de requerir insulina, porque de alguna manera genera, pero no genera lo suficiente. Por lo tanto, se le agrega al tratamiento no farmacológico, se le agrega como para controlar los síntomas de hiperglucemia. Esto lo que hacen estos fármacos, las sulfonilurias, es que actúan estimulando las células pancreáticas. ¿Sí? Estimulan las células pancreáticas ¿para qué? Para que secrete más insulina y incrementa de alguna manera la sensibilidad de los tejidos periféricos a la insulina. Por lo tanto, ¿se acuerdan que había una demanda de insulina, pero la oferta era mucho mayor? Bueno, lo que va a hacer este fármaco es que secrete más insulina, ¿sí? Para poder controlar los valores de glucosa en sangre. Esto es el ajuste que va a tener de esta medicación para que haga efecto, va a depender de acuerdo a la forma gradual de cómo se encuentran esos valores de glucemia. Lo que puede generar, como al ser hipoglucemiante, lo que puede generar los efectos más frecuentes que el paciente, si todavía no se encontró, no se reguló la dosis, puede generar en los pacientes hipoglucemia. Sí, nada, de esto no hay mucho más. Bueno, ahí tenemos un listado dentro de las sulfonilurias de hipoglucemiantes orales, ¿sí? La glimeperida es la que más se ve dentro de todos los listados que tenemos ahí. Después tenemos otra de las clasificaciones, las binguanidas. Dentro de la binguanida, la más conocida, que es la que vamos a ver también en la práctica, es la metformina, ¿sí? La metformina reduce tanto la glucemia en ayuna como las glucemias que se generan postprandial, ¿sí? Y obviamente también, al ser hipoglucemiantes orales, se le da a los pacientes que tienen diabetes de tipo 2.